es la confirmación de cuanto estuve hablando en los últimos meses. La crisis política explosiva de Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, se apartó del poder un día antes de ser conocida la vacancia, que en Perú es una figura mediante la cual se declara moralmente inhabilitado para siempre a un presidente por razones morales. Él renunció. En el momento que se graba este programa creo que se está conociendo esa renuncia. Hay legisladores que no la quieren admitir así porque en la carta no dice toda la verdad, no hay mea culpa y lo quieren expulsar en lugar de admitir su renuncia. Alejandro Toledo ya se ratificó y se alimentó la solicitud de extradición que está en Estados Unidos, $20 millones, es el cargo. Kuczynski fue primero cargos de 4 millones a una compañía consultora cuando él era un funcionario importante del gobierno de Toledo. Y además, después sobrevino la cuestión Fujimori, el trato con uno de sus hijos, el indulto a cambio de que se rompiera la mayoría para conocer su vacancia. Y ahora vuelven los videos, por Dios, en Perú a azotar. Ya no es Montesinos solamente, ahora son los Fujimori y los hijos, o sus formaciones políticas. Este es un tomo de 3. Este se llama En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos, 1998-2000. Una joya. Ahí está todo transcrito. 3 tomos como este. Sigue Perú hundido. Humala preso con su esposa, Toledo para extradición, Kuczynski difícilmente se libre de la acusación penal, Alan García por ser reinterrogado, bueno, un tollo inmenso. Dije México, aparentemente no se tocó al principio, ahora acaba el Parlamento mexicano, el PRI, que es partido de poder, de oponerse a que la comisión que investiga, se forme la comisión para investigar las operaciones de Lavagato. Porque Odebrecht ha revelado que a Lozoya, un joven burócrata, parece que muy del jet set, le dieron $10 millones para la campaña de Peña Nieto, el actual presidente, y que a cambio de eso se le concedió la dirección del Pemex, que es la productora estatal de petróleo. Va para México. El PRI se negó porque evidentemente el asunto podía alcanzar hasta el propio presidente, con la cuestión de Lozoya y un tipo que no tenía experiencia petrolera y de repente pasó a comprar, entonces dice, él compró ese cargo. Odebrecht. Lula, en el momento que se graba, el Tribunal Supremo aplaza para abril el veredicto. Había solicitado un habeas corpus para no ser detenido, encarcelado, porque es el candidato de más aprobación que tiene Brasil. Posiblemente presidente, si lo dejan correr, o en condiciones desde la cárcel de señalar quién debe ser presidente, con todas las implicaciones que esto arrastra de oposición y de violencia institucional, que vimos que en Brasil llegó muy lejos, hasta la destitución de su presidente.
sin poderle formular cargos penales. En definitiva, hay una situación espesa en América Latina. Y ese eje ha servido para mover una especie de coctelera, arrasando con la clase política de Latinoamérica. Nosotros estamos expuestos a que se produzca un recrudecimiento de ese asedio y expuesto a que nos expongan a una debilidad mayor de la que tenemos, porque ya comienzan las quejas. En todas partes Odebrecht se encuentra problemas, menos entre nosotros. Nosotros pactamos la continuación de las obras, la entrega de un dinero que no equivalía ni siquiera a la multa. Pero tenemos la reclamación de 700 millones de dólares, más por encima de lo que fue el presupuesto que analizara la propuesta financiera, que fuera analizada por un economista hazañoso del país, que ahora su socio, quien era su socio, creo que es gobernador de la Catalina. Sucede que hay 700 millones de dólares más en manos de árbitros internacionales. ¿Podremos nosotros hacer la defensa con la fuerza moral de emplazar y despreciar a Odebrecht? No estamos sujetos a la extorsión. No nos tienen las manos Odebrecht. No puede desde su mansión en Brasil el señor Marcelo Odebrecht decir, no, pero República Dominicana, algo parecido a lo que hizo con Perú. Entonces tenemos esa debilidad enorme, ese trastorno, que, como he explicado, yo siempre lo observo a través de la pérdida de las fuerzas de defensa nuestras. Si nos logran descabezar, si logran un escándalo recrudecido, aumentando el número de cargos, ya incluso han avanzado, tienen querellas nada más y nada menos que contra el propio presidente de la República. Entonces, es una forma de indefensión la que tenemos. Entonces, uno tiene que, abogado tanto, como es mi caso, por la cohesión, por la unidad. No, desoído totalmente. Porque la necesitamos. Es que la he pedido para poder desenredar todo el lío inmenso que se hizo con la ley 169, con el desastre de todas estas falsificaciones que han sido horribles, atentados claros contra la nacionalidad, la identidad nacional. Como ustedes comprenderán, la situación regional y nacional, y la de la isla en particular, es muy delicada, muy, muy delicada. Mi opinión es que mientras se mantengan las fuerzas en capacidad de organizar el blindaje del país frente al peligro externo, mientras se mantengan en esas alelillas, en esas peleas, en esa chismografía, peor será nuestra suerte. Nosotros, desgraciadamente, hemos sido podados de defensa. Uno ve los ensayos
y las locuras de los mismos grupos, incluso que no han estado lejos de la conspiración, formando candidatos, y ahora es los jóvenes, porque el porvenir está en los jóvenes. ¡Oh, qué bien! Pues miren, nosotros tuvimos una ventaja comparativa en el siglo pasado, frente a todos los países de América Latina. Tuvimos líderes, fundamentalmente dos, por los hemisferios que lideraban. El conservador, vaya usted con ese conservadurismo social agrario de Balaguer, vaya usted a entenderlo, a creerlo. Y la emoción de la juventud y el vanguardismo, que evidentemente la representaba don Juan. Esos dos líderes, en una forma u otra, y lo probaron, riñeron, se fueron de las manos, bueno, una cosa que a veces parecía insalvable. Cuando tuvieron que confluir, confluyeron. Cuando tuvieron que organizar, organizaron. Cuando tuvieron que decirle al extranjero, no, aquí va a gobernar lo que nosotros vamos a propiciar. ¿Dónde ha estado la falla? Las circunstancias de la región y del propio mundo. Porque no solo fue en el tiempo de Obama cuando se produjo la debilidad nuestra y se pudo avanzar más en la traición, en la fusión. Sabemos que el presidente Obama es un hombre brillante, senador brillantísimo, profesor universitario brillantísimo, pero demócrata, con vínculos importantísimos con los círculos que apoyan la fusión. El caucus negro de Estados Unidos, que es importantísimo, una versión de poder enorme, los grupos liberales y ultraliberales, los Kennedy, esos grupos, los Clinton, y todo eso se volvió contra nuestro país en un momento en que nosotros comenzamos a recular y a entregarnos, y nos han llevado a estos términos difíciles en que estamos. Entonces, la idea es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Aconsejar es siempre recomendable. ¿Qué es lo que yo me empeño en hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y lo que me interesa hacer, no más de ahí, aconsejar. Ahora, creer que esos consejos pueden ser recibidos ya es otra cosa. Hay demasiadas intrigas, demasiado desencuentro y muchas tensiones indeseables en las fuerzas políticas, particularmente en el partido de poder, que está totalmente desfigurado, no es ni sombra de lo que fue en el tiempo en que estaba a la cabeza el prócer, el líder prócer, Juan Bosch. Del reformismo no tengo que decir, ha pasado algo también increíble, ¿no? Pero era previsible un liderato así, sustituirlo, ese vacío que dejaba. Eso requería discurso, condiciones, cultura, probidad, bueno, lo que no podía. Probidad dije, porque ambos vieron que ni sus peores adversarios se atrevieron nunca a mantener una acusación de falta de probidad. Dos ejemplares mundiales de liderato en esta pequeña isla.
cada uno en su hemisferio, en su ámbito, que confluyeron ante el peligro externo. Ahora, cuando hay la posibilidad de confluir, porque el peligro externo tiene lo que he dicho que es un feliz acaso, que es la presencia de esta gente en el poder del norte, están los grupos entorpeciendo todo proceso de reunificación, de unidad, de volver al 95, al Frente Patriótico. Ese Frente Patriótico que ha dado los 5 periodos de gobierno, aunque ha ido desgraciadamente demacrándose, y está muy, muy reconocible, porque ha perdido el ideal, el sentido de los valores nacionales a defender. Los grupos están por su cuenta, algunos de ellos muy ensoberbecidos y desgraciadamente muy desviados de la rectitud del cumplimiento de obligaciones y deberes. Y eso está enfermando a la sociedad nuestra. Es decir, que nosotros, yo en la Semana Santa pienso grabar martes o miércoles para resurrección. Claro, trataré de ver si hablo de otro tema que también es muy doloroso, que es el de la seguridad individual, familiar, la seguridad pública, que están pasando por experiencias terribles, sintomáticas de cosas peores. Y que noto que en el país están sembrando una especie de encono profundo y de descreimiento en las instituciones. Los linchamientos. El linchamiento es la expresión más odiosa, pero más elocuente del desastre, porque indica que es una pérdida de fe catastrófica en el funcionamiento de las instituciones de su Estado. Vamos a ver. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal